Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Dios me les bendiga. Les deseamos a todos un feliz sábado y que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubra nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Como es nuestra costumbre, antes de abrir la santa palabra de Dios, vamos a invocar la presencia del Espíritu de Cristo en nuestras vidas para el estudio de su palabra en esta mañana. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, anhelamos que venga tu reino. Y así como se hace tu voluntad en el cielo, nosotros acá en la tierra queremos hacerla. Padre, por la sangre, por los méritos de Cristo, pedimos perdón para nuestros pecados. Y pedimos que la unción del Espíritu de Cristo llene nuestras vidas para que tu palabra pueda fluir con claridad, pueda ser entendida y obedecida y proclamada con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu de Cristo. Acompáñanos a todos y que este mensaje sea de gran bendición. En tus manos nos encomendamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, estamos presentando el mensaje para esta mañana. Voces proféticas proclaman arrepentimiento y reforma, enfrentando la apostasía. El sábado pasado hablamos cómo el oro de Dios se ennegreció, se enmoheció, perdió su valor y se convirtió en una vasija de barro en tiempos del profeta Jeremías. Hoy hablaremos también de cómo el tesoro de Dios, que es su pueblo, su iglesia, cómo el oro de Dios, que eres tú y que soy yo, estamos perdiendo el brillo, estamos perdiendo el valor y es más, se está devaluando el principio del evangelio en nuestras vidas. Y hoy queremos hablar a través de la palabra de Dios. Un escrito está, y en el espíritu de profecía, como también en tiempos del profeta Elías, también podemos ver cómo el oro, el tesoro de Dios, se enmoheció, perdió su brillo, su valor y se convirtió en una vasija de barro. Quiero leerles allí en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 16, en los versículos 29 y 30, cómo comienza esta historia de Elías, Acab y Jezabel y los profetas de Baal. Dice así la palabra de Dios: y comenzó a reinar Acab sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él, porque después de él vinieron otros. Ahora nos preguntamos, ¿cómo es posible que este hombre del pueblo de Dios, instruido en la Torá, cómo cayó en apostasía? ¿Cuáles fueron las causas que indujeron a Acab para traer la ruina y la apostasía al pueblo de Dios? Pues bien, hay varias razones y yo quiero en esta mañana mencionar algunas. Por ejemplo, la primera razón que nosotros encontramos por qué Acab se desvió fue que el rey desobedeció las advertencias y las órdenes que Dios le había dado a Moisés en Éxodo y luego las repitió en el libro de Deuteronomio para que la conducta, las normas de conducta y de vida del pueblo en la tierra prometida fueran diferentes. Y esta fue la primera razón.
Éxodo 34, 15 y 17 dice: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¡Qué advertencia! Porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus hijos y te llamarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ella. No harás dioses de fundición para ti. Eso lo repite ahora un poquitico más abarcante en Deuteronomio, libro de la repetición. Deuteronomio 7, 3 y 4. Y no emparentarás con ellos. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tus hijos de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Esas fueron las advertencias que Dios le dio a Moisés para que se las diera al pueblo antes de entrar y cuando entraran ya en posesión de la tierra prometida. Ese fue el primer error. Desobedeció el mandato, la orden de Dios de no entrar en relación y de no ser alianza con los pueblos paganos. Ahora, segundo error de Acab fue que Acab se unió en matrimonio con una mujer extranjera. Así lo dice la palabra. Primera de Reyes, capítulo 16 y versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Etabal, rey de los sidonios. Así que el segundo error, desobedeciendo la orden de Dios, el segundo fue casarse con una mujer impía, con una mujer de religiones paganas. Y esto trae resultado. Tercer error fue violar ahora el primero y segundo mandamiento. Y dice allí Primera de Reyes, capítulo 16, 31 y 32. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró e hizo altar a Baal en el templo de Baal que lo edificó en Samaria. Vemos cómo Acab no toma en cuenta el primer mandamiento y el segundo mandamiento de la ley de Dios, cuando dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta de las generaciones, ¿no? De los que aborrecen a Dios. ¿Te das cuenta, hermano? Primero, no honra a Dios haciendo alianza. Segundo, se casa con una mujer pagana. Y tercero, adora a Baal, la idolatría. Cuarto error que cometió este hombre, Acab, fue que abandonó a Dios. Acab fue que abandonó a Dios y sustituyó la religión del verdadero Dios por la falsa religión de los sidonios. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 33. Por cuanto me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, de la esposa de Jezabel, y a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis derechos, como hizo David, su padre. Quiere decir que no le bastó con Baal, sino que también Astoret,
diosa de los sidonios, también a Quebo de Moab y a Moloc, dios de los amonitas. Hermanos queridos, aquí vemos el descalabro de la vida espiritual de Acab. Ahora, quinto error de Acab. Tanto a Acab como a Jezabel no les bastó el cambio de religión de la religión del pueblo de Dios a la religión pagana. También persiguieron y mataron a los profetas de Dios. Así lo dice Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Apreciados hermanos, aquí vemos el descalabro de la vida espiritual de este rey malvado Acab. Un paso de desobediencia a las leyes de Dios nos lleva a la apostasía. Un error nos lleva a cometer otros errores más graves. Un pecado cometido nos conduce a seguir pecando. Eso fue lo que llevó el rey Acab a la degradación de su propia vida espiritual y a la del pueblo de Dios. Ahora escuchen. Acab desobedeció a Dios. Voy a recapitular. Acab desobedeció a Dios e hizo alianza con sus enemigos. Número 1. Número 2, se casó con una mujer extranjera. Número 3, violó el primero y segundo mandamiento. Número 4, adoró y levantó a Baal. Y número 5, sustituyó el verdadero culto de Dios por un falso y persiguió a los profetas del Señor. Ahí está el resultado de la apostasía de Acab. Ahora, el pueblo de Israel ya estaba en la frontera. Vamos a retroceder un poquitico atrás. Estaba en la frontera ya para poseer la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés: mira, yo tengo bendiciones para los que obedecen, pero hay maldiciones para los que desobedecen. Y el capítulo 28 del libro de Deuteronomio presenta las promesas de las bendiciones, pero también en el mismo capítulo 28 presenta las maldiciones de la desobediencia. Y esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos mencionando. Leemos Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 8. Y será que si oyereis diligentemente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá por alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alzarán y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahora miren, hermano, las bendiciones. Bendito será tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito tu canastillo, bendito serás tú en tu entrar y bendito en salir. Pondrá Jehová a tus enemigos que se levantaren contra ti, derrota batida delante de ti. Por un camino saldrán a ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Enviará Jehová contigo la bendición de sus graneros y de todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios que te da. Ahí está el resultado de la obediencia. Ahora, Deuteronomio 28, del 15 al 24, habla: y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cuidar de poner por obra todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti
y todas estas maldiciones te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y tu sobra. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y de la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Maldito será tu entrar y maldito será tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová hará que te pegue mortalidad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras a poseerla. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de ardor, de calor, de cuchillo, de calamidad repentina y con añublo, y perseguirte han hasta que perezcas, y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal, y la tierra que está debajo de tus pies de hierro. Dará Jehová por lluvia a su tierra polvo, y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Hermano, ahí está claro. Ahí está claro las bendiciones para los que obedecen, las maldiciones para los que desobedecen. ¿Qué pasó con el reinado de Acab? ¿Qué pasó con el reinado de Jezabel? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios en aquel tiempo? ¿Obedecieron o desobedecieron? Estas fueron las causas. ¿Cómo Acab, Jezabel y el pueblo de Dios se olvidaron de qué? De la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Y estas fueron las consecuencias. Esta es la cosecha de su siembra. Dice allí Primera de Reyes, capítulo 17, 1 al 4. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y fue a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherith, hasta que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cita White, comentando esto, dice: Elías recibió el mensaje del Señor de ir ante Acab para denunciar los juicios de Dios a causa de los pecados de Israel. Elías viajó día y noche hasta que llegó al palacio de Acab. Escuchen, no solicitó ser admitido en el palacio, ni aguardó que se le anunciara formalmente. En forma completamente inesperada para Acab, Elías comparece ante el asombrado rey de Samaria con la burda vestimenta usada generalmente por los profetas. No pide disculpas por su abrupta aparición, sin ser invitado, pero levantando su mano al cielo afirma solemnemente: por el Dios que vive, que hizo los cielos y la tierra, los juicios que vendrán sobre Israel, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 303. Sigue esta otra cita. Esta sorprendente denuncia de los juicios de Dios debido a los pecados de Israel cayó como un rayo sobre el rey apóstata. Parecía estar paralizado de asombro y terror. Y antes que el rey pudiera recuperarse de su sorpresa, Elías, sin aguardar para ver el efecto de su mensaje, desapareció tan abruptamente como había venido. Su obra fue hablar la palabra de infortunio de parte de Dios, e instantáneamente se retiró. Su palabra había sido encerrada, los tesoros,
había encerrado los tesoros del cielo y su palabra era la única llave que podía abrir nuevamente esos tesoros. Esta otra cita guay. Ahora, el apóstata Acab y la pagana Jezabel tienen una oportunidad para probar el poder de sus dioses y demostrar con la palabra que la palabra de Elías es falsa. Los profetas de Jezabel se cuentan por centenares. Contra ellos permanece Elías solo. Su palabra ha cerrado el cielo. Si Baal puede dar rocío y lluvia y hacer que la vegetación prospere, si puede hacer que los arroyos y la corriente de agua corran como de costumbre, independientemente de los tesoros del cielo, de la lluvia, entonces que el rey de Israel lo adore y el pueblo lo declare, ¿quién? Como Dios. Ahora, amados hermanos, rápidamente comenzaron los juicios de Dios sobre un gobernante impío, una nación apóstata durante 3 años. La tierra y el pueblo comenzaron a sufrir los juicios de Dios. No hubo rocío. Primero, no hubo rocío. No hubo lluvia. La tierra parecía quemada por el fuego. Los campos antes florecientes están como el ardiente desierto. El aire se vuelve seco y sofocante. Las tormentas de polvo ciegan los ojos y casi cortan la respiración. Los bosques de Baal están sin hoja y los árboles del bosque no dan sombra, sino que parecen como esqueletos. El hambre, la sed, hacen sus estragos como con terrible mortandad entre los hombres y las bestias. Todas estas evidencias de la justicia y de los juicios de Dios no despertaron ni a Acab, ni a Jezabel, ni al pueblo, porque no se arrepintieron, no se humillaron. Jezabel está llena de ira. No se doblegará, dice ella, ante el Dios del cielo. Acab, Jezabel y sus profetas y casi todo Israel culpan al profeta de Dios, a Elías, por las calamidades. Escuchen esto, hermano, porque eso se repetirá en el futuro cercano. Acab ha enviado mensajeros a cada reino y nación buscando a quién, al profeta Elías. ¿Para qué? Para darle muerte. Al no poder encontrar a Elías, su poder asesino, Jezabel resuelve de vengarse destruyendo los profetas de Dios. Eso es lo que dice Primera de Reyes capítulo 18:1. Pasado muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá. Había a la sazón grande hambre en Samaria. Imagínense, 3 años sin cultivar. Primera de Reyes 18, 17 a 19. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab: ¿eres tú el que alborotas a Israel? Otra versión dice: ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y él respondió: yo no he alborotado a Israel, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando que los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal en el monte, 450 profetas de Baal y los 400 profetas
de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. En total, 850 profetas se reunieron en el Monte Carmelo, y Elías, el profeta de Dios, uno, hizo frente a aquella multitud de seres humanos y de profetas. El Monte Carmelo fue testigo que solo hay un Dios, el soberano del universo, nuestro Padre Celestial, un Señor, Jesucristo, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe en el universo. Allí, en el Carmelo, se congregó Elías, el único representante de el Dios viviente, y 850 profetas representando el falso culto a Baal. Se levantaron allí dos altares, un altar por Jehová, Dios de los ejércitos, otro altar por Baal. Se ofrecieron dos sacrificios, uno por Jehová, Dios de los cielos, y el otro por Baal. Elías concedió a los profetas de Baal el primer turno para que ellos sacrificaran sus ofrendas, sus sacrificios, y clamaran a Baal, para que si Baal es Dios, descendiera allí mediante el fuego y consumiera el sacrificio. Pero hermanos queridos, desde la mañana llegó el mediodía y la tarde, y allí los profetas de Baal clamaron, gritaban, se torturaban, se hacían heridas, había sangre por todas partes de los cuerpos de aquellos falsos profetas. Baal, Baal, respóndenos. Se revolcaban en el suelo, se arrodillaban, levantaban las manos. Baal, Baal, respóndenos. Había allí perdón, Baal no existe, pero sí había un ángel poderoso y caído que estaba allí. Estaba allí enfurecido para mostrar que Baal sí existía. Satanás con sus demonios, pero el ángel de Jehová, Miguel, los ángeles del cielo estaban allí sosteniendo para que Satanás no interviniera. Pasando el tiempo, ya el día estaba terminando y Elías dijo: basta, es mi turno. Así que Elías levantó, restauró las piedras que estaban dispersas, preparó, construyó el altar de Dios, puso la leña, puso su sacrificio y ahora mandó a buscar agua 3 veces para que virtieran, 1 vez, 2 veces, 3 veces, y allí el agua corría. Y en esas circunstancias, para mostrar que Dios es el único Dios verdadero y que su Hijo Jesucristo es el Señor, allí Elías se arrodilló, clamó, y su oración llegó al cielo inmediatamente y se mostró que Jehová es el Dios verdadero. Descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió la leña, consumió el altar y lamió el fuego las aguas que habían echado. Queridos hermanos, Jehová Dios es Dios de verdad. Y allí el pueblo proclamó: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y allí arremetieron y en ese día murieron los 850 profetas de Baal. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, concerniente a esto. Todo esto que pasó en el Monte Carmelo, todo esto que pasó en el tiempo de Acab, todo esto que pasó en el tiempo de Jezabel, la apostasía, la idolatría de aquel tiempo, volverá a repetirse de forma más agresiva, de forma generalizada. Vendrá otra vez la persecución sobre el pueblo de Dios. Así está escrito y así sucederá. Por lo tanto, muy buen hermano, muy buen amigo, prepárate, porque viene otra vez
los tiempos de Acab, de Jezabel y Elías. Miren esta cita de la señora White. La historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es de tiempo de idolatría tan ciertamente como lo fue en el tiempo en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes que se detengan los ojos. Sin embargo, millares van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga su inclinación de corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Miren aquí, señalizado en azul, aún muchos de los que se llaman cristianos hoy se han aliado con las influencias inalterables opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y a exaltar lo humano. ¿Quiénes harán esto? ¿Quiénes harán la obra de exaltar a los humanos y despreciar a lo de Dios? Muchos de los que se llaman, muchos de los que se llaman, ¿qué? Cristianos. Ojo, mi hermano querido. Sigue diciendo la sierva de Dios. El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y de apostasía. Hoy, en el pueblo de Dios, incredulidad y apostasía. Los tiempos de Acab. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. ¡Wow! ¡Wow! El espíritu que prevalece en nuestro tiempo es de incredulidad y apostasía, repito. Es un espíritu que se cree iluminado por el conocimiento de la verdad, cuando no es sino la más ciega presunción. Se exaltan las teorías humanas y se le hace reemplazar ¿a quién? A Dios y a su ley. Satanás tienta a los hombres y mujeres a desobedecer, al prometerle que en la desobediencia hallarán una libertad que solo lo hará como dioses. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. Se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios. Un ensalzamiento idólatra de la sabiduría humana. Yo soy doctor, yo tengo esto, yo tengo aquello, y como soy doctor, no hermano, aquí el único doctor se llama Jehová de los ejércitos. Aquí donde el único doctorado está aquí en la palabra de Dios. Por eso el Señor nos manda, escudriñala, no hagas más caso a los doctores, que son los primeros apóstatas y los primeros que desvían el concepto verdadero de la palabra de Dios. Y las redes sociales explotan. Miran los comentarios, no quiero mencionar nombres, los comentarios de que no se va a guardar el sábado, que la doctrina de la palabra de Dios no es importante, que la música cristiana hay que cambiarla, que la liturgia de la iglesia hay que cambiarla. Eso lo están diciendo los doctores, los maestros, en tergiversar, en traer engaño y mentira a la sana doctrina. Por eso dice, se manifiesta un espíritu de oposición a la sencilla palabra de Dios, un ensalzamiento e idolatría a la sabiduría humana sobre la revelación divina. Los hombres permiten que sus mentes se llenen a tal punto de oscuridad y confusión por la conformidad de las costumbres e influencias humanas que parecen haber perdido toda facultad de discriminar, de discernimiento también podemos decir, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Se han alejado tanto del camino recto que consideran la opinión de algunos así llamados filósofos como más fidedigna
que las verdades de la Biblia, subyugar sus corazones, una fe como la que impulsó a inteligencia de los pensadores modernos. Eso está en Profetas y Reyes, en el capítulo 14, digo capítulo 14, porque hay diferentes versiones, ¿no? Y entonces ediciones, y entonces no concuerdan. Por eso lee el capítulo 14 de Profetas y Reyes, para que puedas empaparte más de esto que estamos contando. Con tristeza, hermanos, tenemos que reconocer que hoy el profeso pueblo de Dios prevalece y se practican los mismos pecados del pueblo de Israel en tiempos del profeta Elías. ¡Wow! Terrible. Multitudes siguen hoy haciendo alianzas con el mundo, violando el segundo mandamiento, exaltando y adorando a Baal. Y eso lo confirma la Biblia. Allí en Deuteronomio 7, Éxodo 20 y Primera de Juan. Dice allí, Deuteronomio 7, y no emparentarás con ellos. No darás tu hija y tu hijo, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque se desviarán. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Eso es un mandato de Dios que se lo dio a Moisés. Acab desobedeció y miren los resultados. Y el pueblo de Dios hoy sigue ¿qué? Aliándose al mundo. Un poquitico más adelante les voy a decir las alianzas, para que ustedes vean que la palabra de Dios no se equivoca, se está repitiendo el mismo cuadro. Éxodo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás ni qué, ni la honrarás. Hermanos queridos, veremos la forma moderna como hoy se está adorando a Baal nuevamente. Y en 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17 dice, no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acab, Jezabel y los falsos profetas pasaron y perecieron. Elías, el profeta de Dios, el profeta que enfrentó la apostasía, el profeta que levantó la verdad de Dios, vive y está vivito. ¿Ahora dónde? En el cielo. Hermano, esa es una demostración que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios permanece para siempre. Y los que creen en ella y los que la predican, tal como está escrito, aún así dice Jehová, no perecerán, sino que vivirán por los siglos de la eternidad. Esto no es teoría, hermano, esta es la gran verdad. Despertemos, hermanos queridos, despertemos. No le hagamos más caso a los hombres, no le hagan más caso a los títulos, no le hagan más caso a las universidades. Cree, en escrito está. Por eso Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Y los que escudriñen las Escrituras, amados hermanos, no serán engañados por los errores modernos que se han introducido y las falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia, que han cambiado la doctrina primaria, la doctrina de los pioneros, la doctrina que Dios les reveló. Los hombres, los teólogos, las universidades lo han cambiado y ustedes lo saben de lo que estamos hablando. Han cambiado la doctrina de el Padre y el Hijo por otra doctrina de otro Dios que no aparece en la Biblia. ¿Hasta cuándo vas a creer en las doctrinas de los hombres y no le crees a la palabra de Dios? Lo que le pasó acá a Jezabel y a sus profetas se repetirá en nuestros días. Miren, hermano, voy a mencionar algunas cosas. El pueblo de Dios hoy dan sus hijos en matrimonio
con los incrédulos. Hasta hay líderes en la iglesia. No me refiero a pastores, sino de cargos en las iglesias locales que tienen amistades de relaciones con mundanos. El pueblo de Dios hace alianza con la gran Babilonia. No somos Babilonia, pero estamos bebiendo del vino de la Babilonia. Alianza. Estamos haciendo alianza con el ecumenismo. Estamos haciendo alianza con la farmaquía y sus prácticas modernas. A buen entendedor, con pocas palabras hay. Y hasta han obligado a ponerse los productos de la farmaquía. Y lo han hecho los líderes apóstatas. Alianzas políticas y también prácticas de adoración con la iglesia emergente, introduciendo un culto de adoración pagano, con música pagana, con programas paganos. La iglesia tiene alianza con las leyes del medio ambiente, las leyes verdes, las que son leyes dominicales, porque están ciegos, no se ven, porque están bebiendo del vino de la Babilonia. En la iglesia se celebran las mismas fiestas paganas, como los paganos, como las iglesias caídas, porque todas estas fiestas vienen de Babilonia y la iglesia lo sigue bebiendo. La iglesia también está viviendo un estilo de vida mundanalizado. Solamente hay que ir a las iglesias y ver los programas, y ver en la plataforma, y ver la forma en que se visten, y ver lo que hacen. Todo esto es la gran apostasía que ha llegado al pueblo de Dios. Todo esto se hace, todo esto se justifica, y dicen porque es para atraer a la gente. Mentira, solo se atraen a la gente con la palabra de Dios. Cristo dijo en San Juan: levántenme a mí, levanten al Hijo de Dios, y a todos atraeré a mí mismo. Se dan cuenta, hermanos, que están ebrios por las alianzas paganas que vemos hoy en el mundo cristiano. Hermanos queridos, todo esto se hace y se justifica para tratar de ¿qué? De llenar la iglesia y tratar de que nos quiten el nombre de la secta aborrecible y abominable guardadora del sábado. Amados hermanos, por eso dice el profeta Jeremías, capítulo 2 y versículo 13: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gálatas, apóstol Pablo, Gálatas capítulo 6 y versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu de Cristo, del Espíritu de Cristo segará vida eterna. Eso está bien claro en el tiempo de Elías. Eso está bien claro en el tiempo de Jeremías. Y eso está bien claro a través de todas las edades. Queridos hermanos, qué triste que el pueblo de Dios hoy está repitiendo la misma historia de apostasía como antaño. Estamos haciendo alianzas con el mundo. Tenemos dioses ajenos en nuestras vidas. Estamos adorando a dioses paganos. Estamos dejando a Dios como fuente de agua viva. La iglesia, con su apostasía, ya no brilla como la luz del mundo. Parece que la iglesia, la sal de la tierra, está perdiendo su sabor. Parece que el testimonio de los cristianos
no está representando a Cristo. Estamos dejando de ser fuente de agua viva. El tesoro de Dios se está enmoheciendo. El tesoro de Dios se está convirtiendo en una vasija de barro. Tal parece que ya no somos el pueblo elegido por Dios. Tal parece que no somos el real sacerdocio. Tal parece que no somos la nación santa de Dios. Tal parece que ya no nos hemos apartado del tanto de Dios y de su palabra, que nos parecemos más al mundo. Miren lo que dice el profeta Isaías, capítulo 24, versículo del 3 al 8. Dice así la palabra: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Lo mismo que en el tiempo de Acab. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron, ¿qué?, las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron y disminuyeron, asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Cita White: ya está sobre nosotros el tiempo cuando habrá en el mundo tal pesar que no habrá bálsamo humano que lo pueda aliviar. Estamos entrando a ese tiempo. Lo que estamos viendo y oyendo no es nada. Repito, ya está sobre nosotros el tiempo cuando habrá en el mundo tal pesar que no habrá bálsamo humano que lo pueda aliviar. Aún antes que sobrevenga al mundo la última gran destrucción que no ha llegado, escuchen, los lisonjeros monumentos de la grandeza del hombre se desplomarán en el polvo. ¿Estás oyendo? Los juicios retributivos de Dios caerán sobre los que perseveraron en el pecado, lo que hemos mencionado anteriormente. Repito, los juicios retributivos de Dios caerán sobre los que perseveraron en el pecado, a pesar de estar frente a una gran luz. Hemos dejado la palabra de Dios por lo que dicen los doctores. Hemos dejado un así dice Jehová porque así lo dice los libros de doctrina. Hemos dejado la palabra de Dios porque así lo dice la universidad. Qué triste. A pesar de estar frente a la gran luz, así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, se convertirán en cenizas esas orgullosas estructuras. Pero en medio del tumulto y de la excitación, en medio de la confusión que impera por doquier, hay una obra que cumplir para Dios en este mundo. ¿Cuál es? Proclamar la verdad del Padre y del Hijo, la verdad del Evangelio eterno, de la verdadera adoración a Dios y al Creador Jesucristo. Eso está en Signs the Time, en esa fecha que aparece ahí. Miren esta cita guay. Los que se sienten cómodos en Sión claman paz y seguridad, mientras que el cielo declara que una rápida destrucción está por sobrecoger al transgresor. Eso está predicando en la iglesia, no se preocupen. No prediquen así, traen miedo, asustan a la gente, estresan a la gente. Yo estoy predicando lo que dice la palabra.
Y si Dios, que es el autor de la mente, del corazón, del alma, de la vida, lo ha escrito, es para que sus siervos lo prediquen. Pero no, eso no se puede hacer porque el doctorado, porque los líderes aman más a la iglesia que lo que ama a Dios. Y no se puede asustar. Los que sí sienten cómoda en Sión claman paz y seguridad, mientras que el cielo declara una rápida destrucción que está por sobrecoger a los transgresores, los jóvenes, los frívolos, los que aman los placeres y consideran estas advertencias como cuentos ociosos y las rechazan como una broma. Los padres se inclinan a creer que sus hijos tienen razón en el asunto y todos siguen durmiendo tranquilos. Así sucedió cuando fue destruido el mundo antiguo. Joyas de los testimonios. Amados hermanos, apreciados hermanos, así como los juicios de Dios cayeron sobre la tierra en los días de apostasía de Acab, Jezabel y el pueblo de Dios, Israel en aquel tiempo, provocaron una reacción diabólica contra el pequeño remanente, los profetas de Jehová, y especialmente sobre Elías, sus 7,000 rodillas que no habían adorado a Baal. Pronto, los actuales Acab, las actuales Jezabel y el pueblo apóstata y profeso de Dios se unirán en alianza con los leyes civiles para destruir al pequeño remanente de Dios. La verdad será rechazada, la verdad será echada por tierra como nunca antes. Vendrá una terrible persecución, se producirán grandes juicios sobre la tierra, vendrá una gran apostasía y el pueblo de Dios, fiel como Elías, será preservado con su pan y su agua y su vida escondida en Dios. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7, 8, 16 y 17 dice: y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlo. También le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Versículos 16 y 17, y hacía que todos, a los pequeños, a los grandes, a los ricos, a los pobres, a los libres, a los siervos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Ahí está la crisis. Miren lo que dice la sierva de Dios: no está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponer la observancia del falso día de reposo. La contienda será entre los mandamientos de Dios y la de los hombres. ¿A quién tú vas a elegir? ¿A quién tú vas a hacerle caso? Miren lo que está marcado aquí en rojo, azul, en verde y en estos colores. Los que hayan cedido paso a paso las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades. Más claro, ni el agua. ¿Estás oyendo, hermano? Lo que tú estás sembrando ahora lo vas a cosechar. Si obedeces a Dios, vendrán todas las bendiciones. Si desobedeces a Dios, vendrán todas las maldiciones. Repito, los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y muerte. Esto es serio, esto viene y ya está llegando. En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado, los doctores, por su brillo se apagarán
entonces en las tinieblas. Síguele haciendo caso a los otochitos. Síguele haciendo caso a los predicadores. Síguele haciendo caso a los hombres. Que vas a fracasar. Ahora, si tú le haces caso a un escrito está. Así dice Jehová. Si obedeces su ley, tú estarás seguro. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero que no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Miren esta cita guay. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estrellas del cielo que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los pueblos, como dice el profeta Isaías. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Amados hermanos, Dios tiene un fiel remanente y ojalá que tú y yo, tu familia y mi familia y todos los que oigan este mensaje puedan ser parte de ese fiel remanente en la gran última hora. En este tiempo se está revelando en toda nación, en toda lengua y en todo pueblo y en las horas de más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de la lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que han de brillar los siervos de Dios, como Elías brilló en medio de la apostasía de su pueblo, como Jeremías brilló en medio de la apostasía de Babilonia. Eso está en Profetas y Reyes, capítulo 14. Amados hermanos, nadie puede negar que estamos viviendo en tiempos de apostasía, tiempos de renegación, tiempos de renuncia a la verdad y a la fe. Desde sus inicios hasta hoy, la apostasía ha sido diseminada por sus adeptos con mucho ánimo, empeño y fuerza. Así como en los tiempos de Elías, la apostasía se ha levantado hoy. La historia bíblica registra tiempos de gran apostasía. En Primera de Reyes, capítulo 18 y 19, se nos presenta cómo el profeta Elías fue testigo de esto y presenta además las vicisitudes que enfrentó el profeta al resistir a Acab, a Jezabel y a los falsos profetas. Pero Elías se mantuvo fiel. En el contexto de este evento, Jezabel no luchaba, escuchen, con la negación de Dios, sino con la mezcla de adoración. ¿Entendiste? Jezabel no luchaba contra Dios, sino ¿con qué? Con la mezcla. El sincretismo es lo mismo que está ocurriendo hoy. En nuestro contexto, la lucha sigue siendo la misma. Elías batalló por la pureza de la verdad y de la verdadera adoración. Y tú y yo tenemos el mismo reto ante este mundo que no quiere que se predique la verdad tal cual está registrada en la palabra de Dios como verdad absoluta. La Biblia es como norma de fe y conducta. Sin embargo,
no tienen problema con la existencia de una religión que hable de Dios o de Cristo, siempre y cuando sea parte del sincretismo religioso. ¿Entendiste? ¿Qué es lo que está uniendo hoy a las iglesias? ¿Qué es lo que está uniendo hoy a las iglesias? Una doctrina, la Trinidad. Todos son iguales. ¿Conoce la historia de un pastor que su sobrino vive en Roma, la capital de Italia? Aceptó el mensaje adventista, se acercó a un sacerdote que era tío de él por parte de madre y le dijo: tío, me voy a bautizar en la iglesia adventista. Y él dijo: adelante. Y él lo miró y le dijo: tío, ¿tú oíste bien? ¿Me bautizo en la iglesia adventista? Sí, hijo, adelante. Pero no te entiendo. ¿No te das cuenta que es la iglesia adventista? Sí, hijo. Todos somos iguales. Todos creemos en la misma Trinidad que nosotros hemos creado. ¿Te das cuenta, hermano querido? No tienen problema. Ellos no tienen problema con los nombres de las iglesias, ni una religión que habla de Dios o de Cristo, siempre y cuando sea parte del sincretismo religioso existente. La apostasía se ha levantado hoy día por causa del liberalismo, que busca diluir nuestra voz profética y que nos presiona a ser públicamente correctos ante el mundo que nos rodea por causa de aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Así como en los tiempos de Elías los profetas fueron perseguidos, los cristianos hoy serán perseguidos, castigados y muertos a través de las leyes que han de imponer. Hay principios que están proclamándose en contra de la familia, y los principios establecidos en la palabra de Dios, ustedes son entendedores de lo que estoy diciendo, entienden lo que estoy diciendo. Son perseguidos por el mensaje del sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz del Calvario. Los cristianos han sido perseguidos, limitando sus libertades de conciencia. Los creyentes hoy son perseguidos por proclamar la verdad del Padre y del Hijo y que la Trinidad no es bíblica. Los cristianos son perseguidos por una sociedad secular, por grupos religiosos y por grupos extremistas y separatistas. Jesucristo mismo lo advirtió en Juan 15:20, cuando dijo: el siervo no es mayor que su Señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Así como en los tiempos de Elías, Dios sigue levantando hombres fieles que prediquen la verdad. Dios sigue levantando hombres y mujeres y jóvenes que no se arrodillan ante Baal. Dios sigue levantando hombres que confrontarán al pueblo con sus apostasías por medio de la palabra de Dios. Hombres que, como Daniel, que se manifiesten firmes en sus convicciones, aún yendo en contra de la voluntad de los gobernantes. Hombres fieles como los 3 hebreos, que no obedecieron la orden de un rey, ni tampoco adoraron una imagen. Hombres como Jeremías, que sufrió castigo y amenaza de muerte por declarar la apostasía reinante. Hombres como el apóstol Pablo, que no se avergonzó de dar testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Así como en los tiempos de Elías, en los tiempos pasados, Dios seguirá levantando hoy a un fiel remanente para proseguir la batalla de la verdadera fe y los principios del Evangelio eterno. Como Pablo le encomendó al joven Timoteo cuando le dijo allí en su primera carta, en el capítulo 6 y los versículos del 12 al 16, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así como en aquellos tiempos Dios levantó a Elías y se reservó 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, Dios hoy ha llamado a un fiel remanente, a ti y a mí, a tu familia y a mi familia, para que continuemos la batalla de la fe, para que sigamos confiando en el poder de Dios. Al final, que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Mi buen hermano que me escuchas, ¿estás dispuesto a pelear la buena batalla de la fe? ¿Estás dispuesto a levantar los santos principios del Evangelio eterno? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida para servir al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo? Si así lo haces, tú serás bienaventurado, tú serás de aquellos que tendrán la misma recompensa que tuvo Elías el tisbita, quien defendió la verdad, levantó la verdad en medio de un mundo apóstata. Que Dios nos ayude a ti y a mí, a nuestra familia y a todos los que escuchen este mensaje, para que en medio de la apostasía podamos levantar al Cordero. Ese es mi deseo y es mi oración para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de los tiempos tú has tenido un fiel remanente que no han amado sus vidas, sino que han estado dispuestas aún a entregarla para levantar al Cordero, para levantar el estandarte de la verdad, para levantar los santos principios del Evangelio. Señor, hoy en este tiempo, en el tiempo ya final de la historia de este mundo, tú necesitas esos hombres, Señor, y en el nombre de Jesucristo aquí estamos pidiéndote que nos ayudes a testificar por ti, a levantar el estandarte de Cristo y la verdad, aún al costo de nuestra vida. Señor, si es necesario dar nuestras vidas por ti, que lo hagamos con gozo, porque sabemos que en la mañana gloriosa de la resurrección estaremos en pie, viendo venir al Cordero de Dios, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Que ese sea nuestro privilegio. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi buen hermano, que Dios te bendiga. Sé fiel, pelea la buena batalla de la fe. Un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y que podamos recibirle. Dios te bendiga. Feliz día de sábado. Amén. Bye.